Entonces, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Objetivo, una semana importante porque es la semana del preparativo del Día de Canarias. Recuerden que la próxima semana se celebra el baile de Taifas y que va a estar Tindaya Televisión en directo por segundo año consecutivo, llevándolo no solo a los hogares de Fuerteventura, sino a los hogares de toda Canarias a través de la plataforma Atelcan con diferentes televisiones asociadas, y este año por primera vez también a nivel nacional a más de una treintena de televisiones a través de cadena local. O sea que nuestro baile de Taifas va a cruzar las fronteras del archipiélago. De eso hablaremos en los próximos días. Yo se los voy recordando porque nunca está de más, si se quedan en casa, que pongan Tindaya TV y nos vean. Pero siguen pasando cosas mientras tanto, y además no pocas. Vamos a hablar de algunas que pasan aquí o fuera, pero que al final todas nos influyen de una u otra forma. Lo vamos a hacer con Esther Hernández, del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Juan Manuel Verdugo, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Pedro Armas, de AMF. Buenas tardes. Buenas tardes. También está invitada a esta mesa Coalición Canaria, pero por cuestiones de agenda no acudió nadie. Vamos a empezar a debatir algunos de los temas. Uno nos viene del fin de semana. Aún resuenan los ecos de la manifestación que se celebró en diversas ciudades españolas, entre ellas Puerto del Rosario, para pedir una sanidad pública, para que se firme un pacto por una sanidad pública digna y que contente a todos. Será complicado, pero por lo menos a la mayoría de los ciudadanos. Bueno, pues en Puerto del Rosario, como están viendo en esas imágenes que nos cede el periódico Fuerteventura Digital, gracias a Sebastián Martín, su director, salieron a la calle cientos de personas. No sé si estuvieron todos en la manifestación. ¿Ustedes? Yo no, porque tuve una comunión, la verdad, en el sur. Coincidió, es que era el sábado por la tarde que había comuniones en Puerto. Y desgraciadamente no pude estar. ¿Juan Manuel? Yo no estuve, sí estuve por la mañana, que tuvimos un acto con el partido, dentro del Partido Socialista, que nos visitó Adriana Lastra, vicesecretaria general, sí. Y con posterioridad pues hicimos una manifestación con un cartel reivindicativo, pero por la tarde de reconocer que no pude comparecer. ¿Y Pedro? Yo sí estuve, tuve la suerte de estar, y sí es verdad, también tenía comuniones, tuve comuniones en el sur por el mediodía y luego pues me acerqué por la tarde porque yo creo que era importante estar ahí. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Qué nos cuenta? Un ambiente raro. De verdad que me llevé, tengo que ser claro porque si no sería falso, me llevé una decisión personal porque yo esperaba de verdad encontrar más gente allí. Había un grupo de gente importante, tengo que decir que había un grupo de gente importante a la cual hay que agradecerle que estén dando la cara por todos los majoreros, hay que agradecérselos de verdad, pero ya falta muchísima gente. Y sobre todo tengo que decir otra cosa, y apúntenselo, porque yo también me lo apunto. Vi mucha gente de las que están todos los días en el hospital aguantándonos cuando vamos a quejarnos porque nos atienden, porque nos retrasan la cita, porque no sé qué. Y estaban ahí reivindicando la salud para todos. Y sin embargo, la gente que estaba por fuera del mostrador, o que suele ir por fuera del mostrador, no les vi. Entonces tenemos que tomar nota. Nada es más importante que nada, sino la importancia que uno le dé. Y si nosotros tenemos la muestra con los mayores, que aunque aquí está la compañera del PP y dirá otra cosa, pero yo digo que si no hubiese sido porque los jubilados salieron a la calle en la forma que salieron a la calle, no se hubiese modificado lo del tema de las pensiones. Y es verdad, es que cualquier político, cuando ve el pueblo, ve la reacción del pueblo, toma decisiones porque tiene que tomarlas. Si vemos lo que vemos, pues así nos va. Y después pues vi mucha división incluso entre las plataformas. Veo que se ha metido la política en lugar de para unir, para separar, y eso es malísimo, porque tengo que poner ejemplos de anteriores. Aquí han habido manifestaciones con el petróleo, por ejemplo, donde la administración insular y alguna otra, eso se volcaron, guagua, publicidad, tal. ¿Y qué pasa? Yo no digo que no fuese importante, pero es más importante que la sanidad, que lo que nos está pasando en general a todos, salvo a los que pueden pagarse, como digo siempre, que deberían de todos los políticos tener que ir obligatoriamente, mientras fuésemos cargos públicos, a la privada, a la pública, y no a la privada como está pasando. Deberían, y por lo menos así conocerían la realidad de la sanidad de Fuerteventura y de Canarias en general. Manuel. Bien, yo creo que manifestarse es un derecho, y yo creo que es importante que la gente se manifieste pues en reivindicación, en defensa de una sanidad pública de calidad. Pero no hay que olvidar que la manifestación más importante es la que se decide el día en que se va a votar a una urna. Y ese día es cuando ha de exigirse responsabilidad
a aquellos que gestionan la sanidad, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Hay que decir que, por otra parte, la sanidad pues es una competencia transferida y que, evidentemente, un grueso importante de lo que son las políticas de sanidad, pues la tienen encomendada las comunidades autónomas. Pero, como digo, es importante que eso se traduzca, esa reivindicación se traduzca pues en un voto crítico con aquellos que los presupuestos, diríamos, no dedican todo lo que es necesario para la sanidad pública. En cuanto a la concreta manifestación del pasado sábado, evidentemente sí que tengo conocimiento de que hubo una cierta división, que probablemente algunos colectivos pues están enfrentados con otros, no sabemos, no sé exactamente a qué puede obedecer, que evidentemente cuando determinadas reivindicaciones no cuentan con el apoyo de determinadas estructuras políticas son difíciles de llevar a cabo, pues con el notorio diría, lo que hablaba él, ¿no? Impacto, o sea, el impacto. A ver, gente había, no vamos a decir, no vamos a decir que no había, pero lo que pasa es que, claro, pero si recordamos efectivamente lo que hablaba del petróleo, pues evidentemente la diferencia es cualitativa. ¿Por qué? Pues probablemente porque hay determinadas estructuras que les conviene en un momento determinado políticamente sacar ventaja de una determinada cuestión, como en este caso era el petróleo, pues frente al gobierno del Partido Popular, y en este caso diríamos que están tirándose piedras contra la propia administración autonómica, en este caso Coalición Canaria. Yo creo que evidentemente eso influye a la hora de trasladar ese mensaje de unidad a la opinión pública y que además se pueda puede haber una reivindicación unitaria, y por todo ello considero que efectivamente la cuestión pasa fundamentalmente por dentro de un año hay unas elecciones autonómicas, hay un gobierno en este caso autonómico, hay un consejero que ha quedado acreditado que evidentemente hay unas políticas preferentes de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, y yo creo que es ahí donde el ciudadano de Fuerteventura, el ciudadano canario, debe adoptar esa decisión crítica contra quienes en estos momentos llevan las riendas del poder autonómico. Esther. Bueno, desde luego yo lamento que no fuese el número de personas que todo el mundo esperaba, ¿no? que hubiese, pero bueno, dentro de todo eso sí que quiero decir con respecto a lo que decía Pedro, que cuando manifestarse siempre creo que es positivo porque evidentemente el político recoge el sentir. Pero en este caso, Pedro, es curioso porque hace 2 años nos echamos a la calle 15.000 majoreros y nadie ha cambiado nada. No, prometieron un montón de cosas que no han llevado a cabo. Entonces la gente se ve como frustrada y hay que salir, claro, en vez de 15, 30.000. Déjame terminar, Pedro. Lo que quiero decir es que hace 2 años salieron 15.000 majoreros a la calle y lejos de solucionarse el problema, no ha cambiado en nada la sanidad en Fuerteventura. Porque Coalición Canaria y Tenerife, en este caso, para Fuerteventura ya sabemos lo que quieren y es poco o nada. Con relación a lo que es la manifestación concreta de este sábado, aunque yo no estuve, sí que es verdad que sí digo una cosa, parece ser lo que están diciendo que hubo división, y hay que ser claro, y es que las manifestaciones no pueden ir encabezadas por políticos, porque entonces deja de tener sentido esas manifestaciones, o por lo menos la gente no las recoge de igual manera. Y en esta manifestación se vio significados dirigentes políticos encabezando manifestaciones. Miren, yo pongo un ejemplo. Hace 3 meses hubo una manifestación en Gran Tarajal por los barcos chatarra. Yo estaba en esa manifestación, nadie me vio, porque yo creo que en esa manifestación quien tiene que hablar es el pueblo, y en las manifestaciones quien tiene que hablar es el pueblo y la calle, no nosotros los políticos que venimos a las tertulias a hablar, que vamos a los plenos, que es donde verdaderamente tenemos que trabajar, porque de nada vale que cabecen manifestaciones o que estén con banderas en las manifestaciones si luego en las instituciones no hacen lo que tienen que hacer, si en el gobierno de Canarias no hacen lo que tienen que hacer ni en cabildos y ayuntamientos. Hace 2 años, y sí quiero decirlo también, nos lanzábamos a la calle una gran parte de los majoreros y majoreras, y cuando hablo de majoreros y majoreras no solamente me refiero a los nacidos, sino a los que viven aquí y sienten esta isla. Y entre otras cosas porque los enfermos de cáncer, y fue así, además,
Yo misma estuve y he estado siempre que he podido, no solamente en la manifestación de los 15.000 personas, sino en aquella manifestación que empezaban los martes y los jueves, delante del hospital con 7 o 8 personas y combinándolas después con delante de la puerta del Cabildo, en muchísimas semanas haciendo ese tipo de manifestaciones. Pero nadie nos veía, ¿por qué? Porque entendemos, y vuelvo y repito, que en las manifestaciones tienen que estar delante los enfermos. Y nos echaban a la calle los enfermos de cáncer hace 2 años, nos llamaban para que los apoyáramos. Pero en esta manifestación, lo curioso y lo que a mí me duele, la verdad, y es que en esta ocasión estaban los enfermos atrás y los políticos delante, y eso no se puede permitir, porque desvirtúan el sentir de la manifestación. Quizás Pedro dijo algo interesante, ¿no? La gente se echa a la calle masivamente, como pasó hace 1 año y medio aproximadamente, no llega a 2 años, creo que fue en octubre. Y si ven que no se consigue lo que están pidiendo, que la situación no mejora, en vez de salir el doble, lo que hace es que mucha gente dice, no vale para nada, me quedo en mi casa, me voy a una comunión, me voy a la playa o me voy al cine. Pero yo creo lo contrario, y siguiendo con lo que están hablando los compañeros, estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. No se olviden que dentro de 1 año y medio, o un año, hay elecciones que son las que la comunidad autónoma tiene las transferencias en sanidad, y es quien rige más o menos que menos todo lo que significa sanidad en Canarias. Y piénsenselo, no es que, aunque vaya yo prometiéndoles el oro y el moro, piénsense la realidad, que una de las principales es esta de la sanidad. Y yo difiero un poco con Esther, e incluso con algunas de esas manifestaciones. Aunque yo fui a la manifestación y no iba en cabeza, yo no sé ni quién iba en la cabeza, yo no iba, hay uno más, ¿no? Pero sí tengo que decir que a mí, personalmente, si yo hubiese estado organizando la manifestación, con la plataforma que quiera que fuese, me hubiese gustado que estuviese mi presidente del Cabildo ahí al lado mío en cabeza. Y te digo el porqué. Él estaba encantado de no estar, eso te lo digo, por mucho que dijeran que quisieran estar, porque es su partido el que está gobernando en Canarias y es el mensaje le llegaría más. Dice, hombre, tenemos al presidente, al representante, me guste o no, aunque yo sea de MF, mi presidente del Cabildo de Fuerteventura es Marcial Morales. Y para mí debería haber estado ahí en cabeza. Y deberían de haber estado todos los diputados que tenemos en el gobierno de Canarias por Fuerteventura, encabezando esa manifestación, preocupados por la sanidad en Fuerteventura. Yo me quedaría contento. Es que, vamos a ver, yo soy Pedro Armas, concejal del Ayuntamiento de Pájara, pero soy Pedro Armas, porque sea concejal no dejo de ser Pedro Armas y un vecino más de Fuerteventura y de Pájara. Entonces, no mezclemos una cosa con la otra, y yo creo que si queremos reivindicar algo, debemos de estar detrás de esa gente que son los que tienen que hacer el trabajo. Una cosa, para avanzar un poco en este tema y casi termino con yo simplemente para decir que estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que creo que los políticos, los auténticos liderazgos se demuestran no solo en las instituciones, sino también en este tipo de reivindicaciones, y yo creo que no es incompatible que un líder político se reivindique en el Parlamento, en la administración local, en donde fuere, pero también en la calle y liderando este tipo de demandas. ¿Creen ustedes realmente, te doy la palabra a Esther, pero añado una pregunta más, que no se ha conseguido nada en el tema sanitario? Es decir, que aquella manifestación masiva que a todos nos puso los pelos de punta, que no se había visto, o pocas veces, vamos a decir, se había visto algo parecido en Fuerteventura, realmente no se ha servido para nada, porque yo tengo la sensación de que algo hemos avanzado, queda mucho por hacer, había tanto, estábamos en el desierto, y bueno, estamos llegando al oasis, todavía nos quedaron trozos, pero algo nos hemos acercado, ¿o no? ¿O estoy equivocado, Esther? Bueno, yo primero, solamente para concluir lo que están diciendo los compañeros antes, con respecto a que los políticos debemos liderar las manifestaciones, yo entiendo que no. Yo entiendo que tiene que ser la calle la que arrastre, y sobre todo cuando es la calle la que está organizándose, la que hace una reunión toda la semana, la que van a los medios a reivindicar, y no puede ser que después yo, por ser concejal de un ayuntamiento y para no nombrar a nadie, encabece yo la manifestación. No lo veo. Creo que donde yo tengo que luchar es en mi ámbito político, y poder ir a la manifestación, por supuesto, pero no creo que sea la que tiene que ir delante. Eso por un lado. Y desde luego el presidente del Cabildo no puede estar en una manifestación porque, entre otras cosas, dice que la sanidad va bien, que ha mejorado de manera extensible. ¿Cómo va a ir un presidente de gobierno de Cabildo como Marcial Morales cuando dice que hemos mejorado hace una semana en el periódico y que las cosas van muchísimo mejor? A eso voy. Desde luego, ¿Ha mejorado la sanidad? Yo ahora quiero decir que, desde luego, que no ha mejorado. Por lo menos no en las cosas que verdaderamente son importantes. No hay más camas hospitalarias, no hay más especialistas, seguimos con los mismos números de cardiólogos, seguimos teniendo que desplazarnos a Corralejo para hacerte el tema de la muñeca,
No me acuerdo el nombre. Exacto. El túnel. El túnel carpiano. Tienes que desplazarte. Seguimos sin resonancia magnética. Hombre, yo creo que las cosas... está el aparato, sí, el aparato puede estar ahí a saber hasta cuándo y desde cuándo está para que se llegue por fin a una solución con eso y que de verdad... decían el otro día, me daba más vergüenza que otra cosa, que faltaba la formación. Yo creo que, desde luego, el gobierno de Canarias, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué? La verdad que es que en las cosas que verdaderamente nos importan no hemos avanzado. Decían que las obras del ala C se iban a hacer creo que en enero, después dijeron que en febrero, ahora dicen que en junio se pondrán en marcha. Yo la verdad que creo que no hemos avanzado, o por lo menos no lo suficiente para decir nosotros que hemos avanzado, porque si nos conformamos con lo que hay, entonces de verdad es que no hemos cogido el sentido de lo que nos ha pedido la calle hace 1 año y medio. Pues la respuesta es evidente, no solo no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Aquí, desde que se produjo el relevo y la salida, en este caso del Partido Socialista del Gobierno, en su día, hace 1 año y medio aproximadamente, con el relevo del señor Baltar como consejero de Sanidad, el único que ha mejorado, o lo único que ha mejorado, han sido los números de las empresas vinculadas al sector sanitario en el ámbito privado. Ahí sí han mejorado los números. En lo que es la empresa pública, lo que es la sanidad pública, evidentemente ni han mejorado las ratios de camas, ni han mejorado las ratios de espera para intervenciones quirúrgicas y, por tanto, el resultado en ese aspecto, como digo, pues es una mejora de los números en el ámbito privado de la sanidad y un empeoramiento evidente en el ámbito de lo público. ¿Y Pedro? Yo voy a ser ahora abogado del diablo, creo, ¿no? Porque sí es verdad que faltan muchísimas cosas y que estamos reivindicándolas, pero creo en ese sentido, en este 1 año y medio, sí algo ha mejorado Fuerteventura. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aunque parezca una tontería, el tema de los helicópteros del traslado. El tema de los helicópteros del traslado, yo sufrí, creo que una vez lo comenté aquí, un caso personal con una cuñada mía que casi no la trasladan, que se puso de parto antes de tiempo y tal, y tenían que embarcarla y no era posible de meterla en el helicóptero, y así conozco un montón de casos. Entonces, por ejemplo... A mí también me pasó. Pues por ejemplo, eso mejoró, aunque parezca, es una cosa bastante importante. Después en las listas de espera también mejoró bastante, sobre todo cuando esa manifestación, y en algún otro tema puntual que más que ha llegado. Sí, por eso, algún otro tema puntual que es de hoy para mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer, creo, es lo que estaba comentando antes Esther, lo que es para largo plazo, medio-largo plazo, el que eso se esté trabajando de verdad, porque nos dicen, no, presentamos el anteproyecto, el proyecto, el no sé cuánto, y se nos acabó la legislatura sin comenzar la obra. Bueno, solemos de poner la primera piedra 4 días antes de que se venza el plazo para que se diga. Entonces... ahí es donde quiero ir. No digo que no se haya hecho nada, pero sí es verdad que se podía haber hecho algo mejor. Pero también y eso, la reivindicación es importante, aunque sean 3, pero es más bonito cuando estás respaldado. Yo lo que te quería decir antes, con que los políticos estuviesen al frente, no es que yo llegue corriendo y aparte a esa persona que ha estado trabajando para ponerme yo. No. Que esa persona esté contenta de tenerme allí agarrado del brazo, él y yo. Porque es que si no vamos a ningún sitio, Esther. Tú entiendes que nosotros sin los vecinos, y lo sabes, porque tú eres de política municipal. Aunque no encabece, si estás allí y esa persona está contento que estés allí, es que no tienes que ir delante. Sí, es que estamos confundidos. Por ir delante pero yo no, el ejemplo. Sí, es la imagen, claro. Sí, pero no delante, no tienes por qué, para tú dar una imagen, no, Pedro, pero se ve la manifestación del otro día, una de las cosas que pasó es que los políticos iban delante y se dividió, y eso es un problema. Yo no vi políticos que fuesen delante, pero lo que a lo mejor me estoy explicando mal o no, yo no digo vamos a llegar allí y los políticos nos quitamos, no, es que yo he estado toda mi vida trabajando en asociaciones, toda mi vida, trabajando sin dar la cara, empujando el camión para que otro vaya montado en él, y contento de que vaya montado en él, porque el que va montado está conduciéndolo bien. El problema es cuando el que va montado no lo conduce bien y se aleja de mí. Entonces, cuando se aleja, yo no puedo llegar a él. En esa manifestación, como tú bien decías antes, si está el presidente, si tiene eso para dar la cara, es donde se le dice, perdón, señor presidente, usted nos está representando a todos. Y cuando desde los entes que tienen que verse esa foto, se ve a esas personas, a esos representantes encabezando, dice, ellos también están. Porque el problema es que se esconden detrás de la gente. Pedro, si yo veo encabezando una manifestación de sanidad, y en este caso pongo el ejemplo, porque podría ser otro de otro tipo, pero en este caso la de sanidad, encabezando a Coalición Canaria,
los políticos de Coalición Canaria, presidente del Cabildo, diputados regionales, cuando no tenemos reumatólogos en la isla porque dicen que no se necesita, cuando hay un montón de casos en esta isla que tienen que ir a la privada de Gran Canaria o a otro sitio para poder que lo atienda un reumatólogo. Cuando vemos que no tenemos, déjame terminar, cuando no tenemos neumólogos, cuando vemos que lo que decía antes, que no hay resonancia magnética, que está el aparato pero no se hace, cuando tenemos 2 cardiólogos mientras tienen 4 en La Palma, cuando estamos 11.000 firmas creo que se han recogido por un hospital geriátrico y que dicen que bueno, que poco más o menos que con hacer una cosita tienen, y hombre, y yo veo a esa gente encabezando una manifestación, yo desde luego cuando menos no veo encabezándola que representen al para terminar con este tema, una reflexión dejo en la mesa, no la vamos a debatir, ya se los digo, porque tenemos que cambiar de asunto, porque el día que entrevisté la semana pasada a miembros de la organización, de las plataformas que organizaban esta concentración o que convocaban esta concentración, me hicieron pensar en algo en el tema de la sanidad privada, ¿no? Ustedes están diciendo, no hay resonancia, hay alguien que nos puede establecer, pues a mí me la hicieron en un centro privado, pero se la hicieron. Sí. Y al final esa insolidaridad de que me arreglen lo mío, donde sea, me da igual que sea una clínica privada, en un centro privado. Vamos caminando hacia lo privado, claro, es lo más malo. Me da igual, entonces eso nos lleva a ser muy insolidarios con los que no se benefician. O yo me lo puedo pagar. O el que se lo puede pagar, evidentemente. Y no espero por la seguridad social. Pero ya, aunque no te lo puedas pagar, si te dicen, no, usted se va a operar en el hospital X, que es privado, más te va a poner una habitación para ti solo, una azul maravillosa, y el otro dice, la sanidad funciona estupendamente porque ahí me operaron, claro, porque arreglaron lo mío, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto porque el sábado visitaba a Canarias Mariano Rajoy para escenificar la firma del acuerdo de cara a los presupuestos del Estado de 2018, a pesar de las fechas en las que estamos, con Nueva Canarias. Ahí estuvieron pues los representantes, fue la delegación del gobierno de Gran Canaria, y estuvieron pues los líderes de los diferentes partidos, además de Mariano Rajoy y Román Rodríguez, estuvo el diputado Pedro Quevedo, Asier Antona, el delegado del gobierno, en fin. Son 329 millones más en enmiendas. Juan Manuel, entiendo que no es suficiente para que el Partido Socialista vote a favor de estos presupuestos. Pues evidentemente, como dijo la compañera vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, no es suficiente para votar los presupuestos porque, entre otra cosa, son unos presupuestos regresivos. Y son regresivos porque en materia educativa el porcentaje del PIB baja 20 años, es decir, nos ponemos siglo XX, un retroceso absolutamente incompatible con lo que es una vocación de servicio público. En materia de sanidad baja también otros 20 años aproximadamente lo que es el porcentaje de PIB destinado en los presupuestos, y por tanto entendemos que son políticas fundamentalmente vinculadas al conservadurismo ideológico. Por tanto, al final es un pacto de presupuestos donde hay unos números, que son los números de lo que es la derecha política, bien en su vertiente nacional o en su vertiente nacionalista, en este caso con Coalición Canarias y PNV, y a la cual se ha sumado Nueva Canarias, que de luego está sacando un rédito político importante al escaño que en el Congreso de los Diputados obtuvo el señor Quevedo gracias a una coalición con el Partido Socialista. Y bien, todo aquello desde luego que sea ventaja para Canarias en este presupuesto, pues desde luego no es malo, ¿no? Pero entendemos que efectivamente el Partido Socialista no puede dar el voto favorable a unos presupuestos que ya han sido pactados pues con lo que es el espectro ideológico de la derecha, más allá de que probablemente podría estar también incluida Convergencia, la antigua Convergencia, hoy PDeCAT, pero claro, dado el momento en el cual está incluido. Lo que pasa es que, ojo, cuidado, no sabemos si va a haber presupuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el 155 prorrogado no permite al Partido Nacionalista Vasco dar el voto el miércoles. De hecho, en estos momentos se están reuniendo para saber si dan o no el sí al presupuesto. Todavía están con esa duda, que parece que más cerca que sigue del no, ¿no? Esther. No, yo creo que si se aprueban estos presupuestos, son unos grandes presupuestos para Canarias, ¿no? Yo creo que son más de 1.500 millones de euros de presupuesto, donde 300 millones van a ir a carreteras, 42 a políticas activas de empleo, 42
millones a colegios, 15 millones de infraestructura turística, 40 millones a obras públicas y 420 millones al transporte, entre ellos la bonificación del 75% que como todos sabemos de avión y barco a la península y del 100% de mercancías. Sí quiero decir que a mí me parece que los presupuestos recogen las necesidades básicas de los canarios. Ahora me parecen muy buenos presupuestos, por eso creo que se suma Coalición Canaria y Nueva Canaria y apoyan, aparte de Ciudadanos, unos presupuestos que son muy buenos para Canarias. Pero también es verdad que me preocupa a mí de estos presupuestos, y además lo pongo sobre la mesa, es cuánto dinero de esto va a venir a Fuerteventura. Yo creo que lo que nos tiene ahora que preocupar y lo que esperamos es que el gobierno de Canarias de una vez por todas destine dinero para Fuerteventura, para que se termine, para que se hagan las carreteras, para que tengamos pues mejores colegios, aunque es verdad que se está trabajando, por ejemplo, y yo lo reconozco en el tema de los colegios, pero se tiene que avanzar muchísimo más para las obras hidráulicas, que bastante problema tenemos con los temas del consorcio. Y lo que esperamos con estos presupuestos que entendemos, ya digo, que son muy buenos para Canarias, que no se ha sumado el Partido Socialista, ellos sabrán, porque desde luego si están bien repartidos este dinero, los majoreros podemos estar satisfechos. Si está bien repartido, pero claro, este dinero, que no se olvide la gente que va al gobierno de Canarias, y será Coalición Canaria quien lo reparta. Y como digo, espero que cubran las necesidades tan grandes que tenemos, por lo menos, al menos en sanidad, en carreteras y educativas. Pedro, en este caso Nueva Canarias ha vuelto a jugar un papel fundamental. Es verdad que la fotografía es la buscada y la portada buscada, y encima no solo se hizo en Madrid, sino que se hizo en Gran Canaria, ¿no? Todavía sí, con más efecto para Nueva Canarias. Antes comentaba Juan Manuel el rédito político que le ha sacado Nueva Canarias a esta legislatura, y yo más bien creo que ha sacado más Canarias a Nueva Canarias de esta legislatura que Nueva Canarias de Canarias. No sé si me estoy explicando. Sí, por mucho rédito político que haya, esto es una reivindicación de los canarios, los canarios y todos los de territorio no peninsular de toda la vida, porque yo me acuerdo desde que era un chavalillo que eso era una de las cosas por las que peleábamos, el poder tener ese descuento. Como en la península viajan con un montón de medios, y aquí tenemos el que tenemos, y si no, pues hacerlo servicio público y hacerlo con estas condiciones nos va a facilitar un montón. Vamos a parecer como si fuésemos un continente más que islas, y eso es indispensable. Y después pues comentar, como estaba diciendo la compañera Esther, que Nueva Canarias ha negociado con el Estado español, con nombre y apellido, directamente para Fuerteventura, sobre 3 millones de euros, que ya nos vienen directamente. Bueno, en la última tertulia que estuvimos aquí había un compañero de coalición y decía como que no le parecía bien que viniera el dinero porque no estaban los proyectos y no se iba a poder gastar. Y tú llevas ya tiempo en la administración y sabes qué es lo que es primero, el huevo o la gallina. Si no preparas algo para el futuro, donde tú sepas lo que quieres hacer para el futuro y empiezas a proyectarlo, viene el dinero y no tienes el proyecto, tienes el proyecto, no viene el dinero, pero bueno, si tienes el proyecto, cuando venga el dinero lo puedes gastar. Entonces un poco se planteaba así. Está lo del tema de accesibilidad, lo del tema directamente que viene a Corralejo también, lo que es la avenida de Corralejo, y aproximadamente sobre 3 millones de euros, según me han comentado los compañeros, pues vienen a Fuerteventura directamente con nombre y apellido. El problema es ese que acabas de plantear. Va a haber tiempo, primero si se aprueban, ¿no? Juan Manuel tiene sus dudas, pero si se llega a aprobar esta semana, ¿va a haber tiempo de ejecutar tanto dinero? Porque casi va a ser un problema para los gestores, ¿no? Tener tanto dinero en tan poco. Bueno, en primer lugar, como digo, yo entiendo que finalmente se aprobarán, ¿no? Lo va a tener complicado el Partido Nacionalista Vasco el poder decidir el voto a favor, como digo, por la situación que se ha creado en Cataluña con el nombramiento de los consejeros del gobierno por parte de Quim Torra, ¿no? Y el hecho de que el gobierno, en este caso de la Nación, pues entienda que no cabe publicar el nombramiento de los consejeros por considerarse legal. Otra cosa es que también el gobierno de la Nación todavía no ha dicho que no va a publicar el nombramiento de los consejeros, porque efectivamente es una decisión administrativa que exige un estudio jurídico previo, porque no se sabe hasta qué punto un gobierno puede o no puede publicar un decreto cuando es algo que puede ser un automatismo legal, ¿no? Dice el gobierno que tiene hasta el miércoles es cuando se vota. Esta tarde empiezan lo que es el debate, por tanto esperaremos hasta el miércoles para saber si se aprueban o no se aprueban los presupuestos. Si se aprueban los presupuestos, pues
habrá unas cantidades, unas partidas que evidentemente son importantes. Lo que no sabemos es cómo se ejecuta ese presupuesto, porque al final nos encontramos con ejecuciones presupuestarias que no alcanzan ni el 10% de lo presupuestado. Pues porque los órganos, porque no se licitan obras, porque no, fundamentalmente porque no hay licitación de obras y demás. Entonces habrá que analizar con posterioridad si efectivamente se ejecuta el presupuesto en la forma convenida. Desde luego, si uno analiza en materia, por ejemplo, de carreteras, los últimos 8 años en Fuerteventura, pues se encuentra con que tenemos el eje norte-sur, donde tramos que ya deberían estar más que inaugurados, pues todavía no lo están. Tramos que deberían haber comenzado, haberse licitado, pues todavía no lo están. Tenemos cuestiones relativas a la propia el desarrollo de Puerto Rosario, por ejemplo, en el tema de Playa Blanca, donde ese tramo de avenida marítima para enlazar, diríamos, depende de autoridad portuaria, y autoridad portuaria del Estado no desarrolla efectivamente ese tramo. Nos encontramos con la playa del Castillo, la regeneración de la playa del Castillo, donde también dependía, diríamos, del Estado, donde hemos tenido problemas permanentemente. Quiero decir que al final los presupuestos son un papel, pero hay que ejecutar el presupuesto, y si no se ejecuta ese presupuesto, pues nos encontramos con que el desarrollo de la isla pues se va a ver afectado, como viene viéndose afectado desde hace casi 8 años. Las grandes infraestructuras vinieron pues cuando vinieron. Tenemos un aeropuerto bastante importante. De lo poco que se ha hecho con miras al futuro, ¿no? Siempre lo decimos. ¿Va a haber tiempo de ejecutar este dinero? Y tengo que decir que la mejor infraestructura es el aeropuerto de Fuerteventura y depende del Estado. Yo sí que es verdad que a mí, ellos piden dinero, a mí me parece bien, pero ahora, si nos va a pasar como en carreteras en Fuerteventura, que llevamos toda la vida esperando porque se culmine y no hay ni proyecto, aquí algo está fallando. Yo quiero poner un ejemplo. Si en Tenerife y en Gran Canaria se ejecutan proyectos, se llevan a cabo proyectos y se ejecutan con el dinero del gobierno de Canarias, ¿por qué en Fuerteventura no? ¿Por qué vamos a la cola siempre de los proyectos? Que si no tenemos proyectos, que si hay problemas con el medio ambiente, que si... Y en otros sitios, en otras islas, nunca hay problemas, se puede llevar a cabo. El otro día estaba leyendo que en Gran Canaria otro carril más para el sur. Y digo, y de verdad, ¿cómo es posible que no tengan problemas, que llegue el dinero a Gran Canaria, que llegue a Tenerife, que me parece bien, que no estoy criticando, pero es que entonces nuestros políticos de Fuerteventura, el Cabildo Insular de Fuerteventura, se lo tiene que hacer mirar y decir, oye, en algo estamos fallando, llevamos 30 años aquí y no podemos ejecutar, es que estamos paralizados. Y tienen que, de una vez por todas, yo sí de verdad lo digo con sinceridad, es que se lo tienen que hacer mirar y decir en qué estamos fallando. Cuando no te dicen desde el Cabildo, no, lo tiene paralizado el gobierno de Canarias, pero si es tu mismo color político, llama por teléfono, envíale un correo, no sé, reúnete, pues si vas todos los días y te sacas 4 fotos con ellos para no hacer nada, es que van y dicen, creen que mintiéndonos tienen la solución, dice... ya se sientan Marcial Morales y Edilia Pérez con el vicepresidente del gobierno de Canarias y decir, ya le hemos dicho al vicepresidente que tiene que encargar el proyecto del muelle Gran Tarajal, por poner un ejemplo, y todavía no es, ¿para qué te sacas esa foto? Si todavía no están cargados. Yo sí me gustaría solamente terminar diciendo, si estos presupuestos se ejecutan, o una gran parte de lo que el Partido Popular del Estado ha mandado a Canarias y vienen a Fuerteventura, tendremos unos grandes presupuestos para Fuerteventura. Sí, se llama presupuesto y se llama visión o previsión, que es lo que estamos reclamando todos, que pensamos que falta. Porque es triste que 2 partidos, yo no sé, el otro día comentaban que sí, pero yo es que no lo he visto, 2 partidos, como es el PP y es Nueva Canarias, que ninguno de los 2 están gobernando en Canarias, y que estén tan preocupados por traer dinero para Canarias, para ponérselo a disposición de Coalición Canaria, que es quien está gobernando, y que luego me digan, es que no lo puedo ejecutar, porque cuando normalmente es lo contrario, el que está encima, como no está gobernando, pues trinca al máximo para que el otro no... Pero en este caso no es así, en este caso es que te estamos poniendo dinero a disposición para que tú ejecutes o lleves a cabo las obras necesarias, tienes dinero, y lo que te digan es que a lo mejor no se va a poder ejecutar porque no tenemos previsión, choca un poco, ¿no? Choca un poco, pero choca un montón. Ahí, dentro de un año hay nuevas, que son ustedes los que nos renovan el contrato.
Exactamente. Bueno, y sabrán. Vamos a cambiar de asunto porque miren que hemos hablado en esta mesa, y creo que seguiremos hablando ahora, del alquiler vacacional, de todo lo que está suponiendo, del problema de vivienda que hay en Canarias. Mucho viene dado precisamente por la manga ancha a la hora de poder alquilar una vivienda como se quiera. Bueno, pues hoy el Gobierno de Canarias ha presentado esta misma mañana el borrador de lo que será el decreto que va a regular este alquiler vacacional en Canarias. Así como grandes rasgos importantes podemos decir, por un lado, que se limita la actividad en el suelo residencial y la excluye con carácter general en las zonas turísticas. Es decir, se va a poder tener vivienda de alquiler vacacional en suelo residencial, Puerto Rosario, limitada, pero está excluida de forma general, y ahora digo por qué, en suelos turísticos como Corralejo, Morrojable o Caleta de Fuste. Eso sí, los cabildos y los ayuntamientos van a tener potestad para establecer excepciones en sus ámbitos, con lo cual un poco va a quedar todo a expensas de lo que decida el cabildo de cada isla y los ayuntamientos de cada una de ellas, con lo cual en La Oliva puede haber una normativa, en Puerto Rosario no otra, en Antigua otra, porque van a tener la posibilidad de introducir sus cambios. Esto es un borrador, ahora se abre el periodo de alegaciones, que seguro que va a haber y muchas, y el gobierno espera que entre 4 o 6 meses esté aprobado el decreto definitivo. Pero hay una novedad más, y es que las personas que tengan más de 3 viviendas a su nombre, los propietarios con más de 3 viviendas, van a ser considerados como actividad profesional y por lo tanto tendrán que darse de alta en el IAE, tendrán que pagar sus impuestos e incluso parece que tener trabajadores a su cargo para mantener esas 3 viviendas que pueden tener alquiladas. Juan Manuel, a grandes rasgos y sin conocer el trasfondo, porque lo que conocemos es lo que ha ido saliendo en los diferentes medios a lo largo de la mañana a raíz de la rueda de prensa del consejero Isaac Castellano. Bien, yo creo que el alquiler vacacional evidentemente pues se reguló en su momento y como toda norma pues que regula una actividad, pues al cabo del tiempo se pueden detectar disfunciones. En este caso las disfunciones han sido pues evidentemente fundamentalmente la vinculada a la residencia, a la persona al inquilino que busca, diríamos, al derecho al acceso a la vivienda por parte de cualquier tipo de ciudadano, ¿no? Cualquier trabajador, y que efectivamente se ha visto pues muy perjudicado porque los precios, dado que ha aumentado la oferta de pisos turísticos en régimen de alquiler vacacional y ha disminuido los pisos en arrendamiento ordinario, pues evidentemente eso genera una dificultad a la hora de encontrar pisos. Yo creo que el decreto es necesario. Yo creo que esa cuestión relativa a lo que comentabas, de que aquella persona que tenga 3 pisos en propiedad que los destine a un alquiler vacacional, creo que evidentemente es una actividad económica, no es un simple rendimiento de capital inmobiliario que uno tiene un alquiler, una vivienda y mes a mes pues bueno se paga una renta y evidentemente se traduce en que luego en el impuesto de la renta sobre las personas físicas uno declara un rendimiento de actividad, un rendimiento de propiedad inmobiliaria. Yo creo que evidentemente es un rendimiento de una actividad económica y que por tanto me parece positivo. Cuando las cosas son positivas hay que decir que son positivas y en ese aspecto desde luego yo creo que es muy positivo. Habrá que ver las alegaciones que se hagan y una vez que se hagan las alegaciones pues el gobierno, en este caso autonómico, tendrá que dictar un reglamento que diríamos favorezca a todos, que favorezca el derecho de propiedad de los propietarios de pisos de alquiler vacacional, pero que también favorezca el derecho de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos. La vivienda, el derecho de propiedad, aquellos que defienden de una manera diríamos sin exclusiones el derecho al alquiler vacacional lo fundan en el derecho a la propiedad privada, y el derecho a la propiedad privada está recogido en el artículo 33 de la Constitución, nadie lo niega, pero también ese artículo 33 dice que el derecho a la propiedad tiene una función social. Por tanto, hay que conjugar, ¿no? Esas dos cuestiones y creo que es importante. Pedro, no sé si esto puede, lo que sabemos, insisto, estamos empezando a hablar de este decreto, un borrador que se ha dado a conocer este mismo mediodía, ¿puede ser la solución para el alquiler vacacional? Yo no sé si será solución o no, pero lo que estoy viendo son los plazos. Por ejemplo, ya tenemos un gran problema, un grave problema a la hora de cualquiera que vaya a alquilar un piso, y yo se me viene a la cabeza, por ejemplo, estamos hablando de que yendo bien los plazos, dicen que para final de año puede estar el decreto.
Y en septiembre, cuando venga todo el profesorado a trabajar a Fuerteventura, ¿dónde se va a meter ese profesorado? Porque los que tienen ahora alquilado, bueno, se lo han mantenido a lo mejor, pero ahora seguirán. Y esos pisos quedarán vacíos y sabemos lo que está pasando. Entonces, subirán los precios, porque también ponte tú en la otra parte. Si tú puedes ganar en un fin de semana lo que le cobras al mes a un inquilino, pues ponte en esa parte. Si hasta fin de año no se va a regular, yo creo que el problema irá en increciendo. Y lo que decíamos antes, previsión. Esto es tuvimos el problema al revés cuando bajó el turismo, que empezaron a vender los apartamentos turísticos como residencial y fue cuando vino la solución ya prácticamente ya no quedaban, es porque no quedaban apartamentos que vender. Ahora es al revés, esperemos que no lleguemos al límite de no poder tener profesorado, de no poder tener médicos, como decíamos antes, porque no tienen dónde quedarse. Esther. Bueno, yo creo que sin conocer en profundidad, porque ha salido hoy este nuevo decreto... Bueno, las bases son 3, ¿no? Por eso sí que demuestra... sí suelo residencial pisos turísticos en zonas urbanas, no en zonas turísticas, y los propietarios con más de 3 viviendas van a tener que darse de alta en la actividad económica. Yo creo que Coalición Canaria demuestra poca valentía a la hora de regular el alquiler vacacional. Y al final se está haciendo lo que dice un sector empresarial de Tenerife. Bueno, limitas en las zonas residenciales, pero lo impides en las turísticas, cosa que yo no entiendo del todo. Y después nosotros creemos que una de las cosas que se tendría que hacer sería regular en base a la calidad, tanto para las zonas turísticas como para las zonas residenciales, que cubre unos estándares de calidad y a partir de ahí puedes hacer el alquiler vacacional. Creemos que es una de las ideas que se podría llevar a cabo. Ahora, esto pero que después le dejo excepciones al ayuntamiento y el cabildo, para que ayuntamientos y cabildo a su antojo diga cada uno por su lado cómo lo hacen, cómo no. En Tuineje se podrá alquilar de una manera, en La Oliva de otra, pero es que en Puerto de otra. A mí me parece de verdad la poca valentía demuestra, porque al final no han regulado nada, lo dejan, oye, le paso la papa caliente al ayuntamiento y al cabildo y que lo regulen allí como ellos crean, pero es que al final yo diré, pero contra... Es que a Pedro sí, porque esto al final crea así, porque Pedro es más cercano a... Hay que decir que son excepciones, ¿vale? Que evidentemente no va a poder regular, pero sí que van a poder... Las excepciones todas las conocemos. Ya. Y yo, la verdad, de Coalición Canaria no me fío y no les doy un cheque en blanco, en las excepciones tampoco. Y sí quiero decir algo, si de verdad hubiese ya, y por ejemplo con el tema de que estamos hablando también, que luego lleva a que no haya alquileres para la gente, ¿no? Es que están hablando continuamente de vivienda y no han hecho nada. ¿Cuántos años llevan hablando de recuperar las viviendas sociales y no se han sentado a negociar con los bancos? Tendrían que sentarse ya a negociar con los bancos para recuperar esas casas, porque al final, casa vacía que queda en Puerto del Rosario, en Gran Tarajal o en cualquier sitio, o van a ocupar, o van a ocupar, o se queda ahí que la ponen tapiada y son casas vacías. Oye, pues ya de una vez por todas lo que tienen que hacer es sentarse con los bancos, recuperar esas casas y ponerlas. Y luego los ayuntamientos hacen los deberes, y es poner suelo a disposición. Y luego con el dinero del Estado también, yo creo que ya de una vez por todas deberían de hacer promociones en los distintos municipios. Yo ya hablo de Fuerteventura, que es la parte que conozco, para que se hagan promociones de viviendas sociales y haya más vivienda, porque tenemos un problema y desde luego hemos visto imágenes en este mismo medio que son lamentables. 14 inspectores van a controlar, y va a haber un plazo cuando se apruebe el decreto, parece que serán unos meses, no va a ser mucho más, 6 meses, lo que van a tener los propietarios de las viviendas para ponerlas al día y con toda su legalidad, ¿no? Pues sí, pero yo insisto en que efectivamente la norma no la conocemos en profundidad, por tanto es difícil hacer un análisis, pero a priori yo creo que es positivo abordar la regulación del alquiler vacacional y para eso está el periodo de fase de alegaciones. Yo creo que en este caso el Gobierno de Canarias pues tendrá que acoger aquellas alegaciones que considere que puedan ser positivas y por tanto habrá que esperar, ¿no? Hacer una crítica a priori de una norma cuando todavía no tenemos el resultado definitivo de la norma, yo creo que no es ajustado. Sí, por eso no entré al fondo, sino entré a lo que sí dice, que hasta fin de año yendo bien, porque tú sabes que siempre los procedimientos se alargan y al final hasta fin de año yendo bien no tendremos este decreto. Entonces sabemos que, porque los que vivimos en Fuerteventura lo sabemos, y yo gracias a Dios tengo casa y algunos otros tienen, pero el que está de alquiler, le digo que tengo compañeros que están de alquiler que desde que se les vence el contrato le dicen andando o se te sube prácticamente el doble antes de venderse. Entonces ese problema, yendo bien,
después de las elecciones, de todo lo que se haga, ese decreto no va a salir hasta fin de año. Entonces esto va a ir creciendo y va a ser un problema, no sé si hay algo por el camino, tú como hombre de leyes puedes a lo mejor algo por el camino que... Y luego me reafirmo en lo que he dicho, porque lo que hemos dicho es lo que está diciendo ahora mismo el decreto. Luego puede haber letra pequeña que te dice una cosa excepcionalmente y demás, pero desde luego lo que te están diciendo es que se impide en los suelos turísticos y que se limitará a los suelos residenciales. Creo que esa no es la solución del problema y que hay excepciones que se lo dejan a los ayuntamientos y al cabildo. A mí me parece que no tiene que ser así. Yo creo que lo que tendría que hacer es ya Coalición Canaria, un decreto que recoja el sentir de lo que quiere la gente y no que se esté escuchando solamente a un sector empresarial de Tenerife, porque qué casualidad, esto es lo que decía el sector empresarial de Tenerife, es que me sorprende. Pero es que los decretos requieren un procedimiento arreglado administrativo y ahí tiene que haber un periodo de alegaciones y por eso necesita un borrador y probablemente todavía, hombre, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con determinadas cuestiones de si debe quedar en el ámbito de la administración local, en este caso ayuntamientos y cabildo, la autorización en determinados lugares o no. También estoy de acuerdo en el tema de que efectivamente el tema del suelo y del acceso a la vivienda requiere de políticas públicas de vivienda y esas políticas públicas de vivienda pues requieren de un parque público de vivienda y todo eso no se ha hecho y todo eso se podía haber hecho. Mire, tenemos un Sareb que tiene a su disposición miles y miles de viviendas que están en su poder en estos momentos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, de las insolvencias de las entidades financieras y demás, y que se podrían poner a disposición pues, a determinados precios razonables a disposición, bien en régimen de alquiler público o bien en régimen de venta pública. Sin embargo, no se hace y para eso hace falta voluntad política desde el Gobierno del Estado y no se ha hecho. Por tanto, la responsabilidad es desde quien tiene que tomar las responsabilidades, porque el suelo está en manos de quien está. Bueno, vamos a hablar de otro asunto del que se está hablando muchísimo. Casi parecía en principio un tema del corazón, ¿no? Cuando aquí se compra una casa, un casoplón, una buena casa, pues parece un tema del corazón, mira qué bonito, se van a hacer las fotos en la cocina, en el salón, en la piscina, pero se ha convertido en un problema. Les hablo, lógicamente, del chalet que Irene Montero y Pablo Iglesias se han comprado, que lo tienen, una buena casa, no está nada mal, no está nada mal, ninguno le importaría, 600.000 euros. Bueno, pues claro, se ha formado un tinglao gordo dentro del partido, las bases se han puesto y otros que no son de las bases también, con las uñas afiladas diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Y eso es lo que criticaba Podemos, ahora resulta que no predicamos con el ejemplo. Y lo que ha hecho el partido es decir, bueno, pues a partir de mañana martes por la tarde, casi 500.000 personas o 487.772 personas de las bases se han inscrito para participar en un referéndum online en el que desde mañana por la tarde hasta el domingo van a decidir si Pablo Iglesias e Irene Montero tienen que dejar sus cargos orgánicos institucionales a raíz de este problema o no. Serán las bases las que decidan. Si ustedes fueran bases de Podemos, Pedro, ¿qué harían? No sé, no soy de las bases de Podemos. Pero es aunque es un tema privado, cuando entramos en política, privado no hay nada. Y eso que te lo dice un concejalillo de pueblo. Pero sí puedo decir que gracias a Dios tengo la suerte de que tengo los amigos que tenía antes de... Me voy a los asaderos, me voy de fiesta con los amigos que tenía antes de entrar en política. En política he conocido mucha gente con los cuales también salgo de vez en cuando. Pero quiero decir que no, gracias a Dios, no tengo eso no he roto con el entorno que tenía. Cuando tú vas pregonando eso o achacándole, yo voy a Juan Manuel diciéndole porque tú no sé qué, la casta, vives en no sé dónde, te gastas no sé qué, eso es imposible. Eso no es el caso. Si a mí se me ocurre, pero si yo voy, esa es mi bandera, esa es mi bandera. Y luego, todavía no he puesto bien los pies en el tema, ya estoy en la otra parte, porque si no, nunca me iré de Vallecas y tal. Eso quizás es el trasfondo, no otra cosa, ¿no? El trasfondo es quizás ese, porque cualquiera, mira, nosotros tenemos el ejemplo, lo sabemos y somos políticos un concejal normal. Yo me llego a comprar un coche nuevo y a todo el mundo está mirando, mira, el concejal ya metió la mano, se compró un coche nuevo. Sin embargo, cualquier otra persona del pueblo o del municipio se compra un coche, el triple que no pasa nada. Sí, claro, o se lo puede pagar.
Entonces, eso también esa mentalidad tenemos que quitárnosla de la cabeza. Hombre, pero el problema aquí no está en que se compra la casa. No. Vamos a partir de que cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. El problema está en pagar 1.600 euros todos los meses, lo hace. El problema está en la bandera que ellos han ido cogiendo y es incongruente con el discurso. Es incongruente con el discurso, no otra cosa. La pregunta que se va a hacer, porque lo han decidido esta misma mañana en Podemos, es, vamos a ver si la encuentro aquí. La pregunta es, ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria de Podemos? Y ahí las personas dicen sí o no. Bien, yo la pregunta era si votaría a favor o en contra. Yo es que no votaría, porque yo me opondría rotundamente a que el líder de mi partido trasladara la responsabilidad de un acto propio al resto de militantes. Oiga, es un acto, responda usted y tome la decisión que usted considere que debe de tomar. Yo creo que o sea, que estás diciendo que tenía que haber dimitido ya por su propio... Yo no sé si tendría que haber dimitido o no tendría que haber dimitido. Si usted considera que lo que ha hecho es incoherente con el discurso previo, pues probablemente tenga usted que haber dimitido. Si usted considera que forma parte de su libertad personal y económica adquirir una propiedad en los términos que lo ha hecho, pues siga usted adelante y que sean en este caso los órganos del partido en futuras convocatorias o a través de los procedimientos que establezca Podemos y después sométase al escrutinio de la sociedad cuando se presente a unas elecciones. Entonces yo creo que lo que ha hecho no es lógico y yo creo que efectivamente Pablo Iglesias ha sido rehén de su propio discurso. Quiero decir, si usted hace 3 años o 4, no recuerdo, criticaba en un tuit que el señor de Guindos había comprado un ático de 600.000 euros y que por eso él no podía ser representante público y por tanto cómo íbamos a poder, cómo se iba a dejar en manos de un señor que se compraba se gastaba 600.000 euros en un ático, pues los designios de la economía. Pues evidentemente usted al final se ha comprado un chalet de 615.000 euros con lo que se lo ha comprado. Y además no solo eso, es decir, el grave problema es que los términos si uno escarba un poco, los términos de la hipoteca es a una pareja en las mismas condiciones económicas como las de Pablo Iglesias e Irene Montero se le hubiera dado una hipoteca en los términos que se le ha dado con un 0,5 de tipo de interés fijo y en las condiciones de avales, o sea, teniendo en cuenta que su estabilidad profesional está vinculada ahora a un cargo, a un mandato público que además, según los propios estatutos de Podemos, no puede ir más allá de 8 años. Oiga, salvo que seamos, nadie duda de la valía profesional en el ámbito privado de que pueda desarrollar el señor Iglesias o la señora Irene Montero. Las hipotecas no se dan en base a pero eso. Las hipotecas no se dan en base a eso, se dan en base a un estudio de solvencia por parte del Departamento de Riesgo Financiero de la entidad financiera. Y si nos encontramos con que esa entidad financiera es la que gestiona los 3,8 millones de euros en subvenciones que ha obtenido Podemos, pues quizás a lo mejor, más allá de una decisión personal, lo que tenemos es un tráfico de influencias. Está bonita la casa, ¿no? Yo, más que chalet, eso es una mansión. Yo creo que hay que cambiarle el nombre de chalet, porque chalet lo relacionas con otra cosa y cuando ves la imagen es una mansión en toda regla. Pero bueno, mira, yo creo que como bien dicen, aquí no se trata de decir si está bien que alguien se compre una casa con su dinero, yo en eso no voy a entrar. Ahora, desde luego, que se la compre con 600.000 euros, aquel que ha dicho que el ministro de Economía tiene que dimitir por haberse comprado una casa de 600.000 euros, aquel que ha dicho en un programa de televisión también que no se puede, los políticos, para saber lo que siente el pueblo, no se pueden ir de sus barrios y no pueden irse a zonas residenciales. Estamos hablando, bueno, de una zona a 40 kilómetros y lo más de lo más. Desde luego, yo no sé lo que va a salir de ese referéndum, ni me interesa, pero desde luego aquí se ha tumbado un mito. Y para mí, lo que más es, eso de que el político de derecha es rico y el político de izquierda es pobre, se ha tumbado. ¿Por qué? Mire, porque, y lo extrapolamos a Fuerteventura o a cualquier sitio. Yo soy de centro derecha, yo soy del Partido Popular y soy hija de un camionero y de una persona que trabajaba en la zafra del tomate, en la cooperativa de tomate. Desde luego, rica no soy. Y luego puedes ver en partidos de izquierda, en el Partido Socialista o en Coalición Canaria,
que a lo mejor son muchos funcionarios, muchos hijos de no sé quién, muchos de empresas, que no tiene nada que ver, que desde luego tú puedes ser del Partido Popular y ser pobre o ser rico, y del Partido Socialista ser pobre o ser rico, y de luego lo que ha demostrado Podemos con esto, y en este caso Pablo Iglesias e Irene Montero, es que se tumba un mito. Yo no sé, él decía el otro día, a mí me daría vergüenza utilizar eso como bandera, es que yo siempre estaré en mi barrio, en Vallecas, porque quiero conocer al cartero, pero es que yo lo conozco, al cartero que me lleva cartas, es que quiero conocer al supermercado, al donde yo me tomo el café. A mí me parecen discursos tan retrógrados que han caído por su propio peso, y esto es lo que le está pasando, la factura que le está pasando, a nadie le interesa así con 600.000 euros. Lo único preocupante de todo esto, y lo dijo Juan Manuel, y aquí estoy de acuerdo con él, es si a nosotros, a gente normal, nos darían esas condiciones de hipoteca. Yo mucho me temo que desde luego a mí no me la darían en las condiciones que tengo. Por tanto, eso sí que es preocupante, porque le dan un trato diferencial del resto de los ciudadanos. Ahora bien, desde luego, y además lo digo, creo que no puede volver a hablar alguien de Podemos de casta. Sí. Antes me preguntaste si yo votaría. Sí, si fuera, o sea, si tú crees que esto es un motivo para decir, oiga, vaya usted al partido. Yo lo primero que creo que no es motivo para hacer una consulta, porque como decía Juan Manuel, creo que es una decisión personal y no es para hacer una consulta. Pero rizando el rizo, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, también tiene que aparentarlo, porque es la mujer del César. En este caso, si él ha ido con esa bandera y ante sus acólitos, los que venían detrás, que son los que lo han puesto ahí, él con su salida en televisión y venderse, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, todo humo. Si no tiene votos, desde mi punto de vista, si no hubiese sido por esa gente que está detrás, no estuviera ahí. Pero esa gente está detrás de él porque creían en él y pensaban que de verdad iba a ser lo que hacía. Yo, si fuese hoy un votante de Podemos, siento decirlo, pero no le votaría a que lo hiciera. Más que nada, no solo sino por el hecho de haber estado pregonando lo contrario. Claro. Quizás esto, hombre, son actuaciones personales, no de partido, no vamos a generalizar. Pero no lo llevaría a votar. No, pero quiero decir, si no nos tiene que hacer reflexionar un poco de cara a lo que estamos viendo en las encuestas del próximo año y demás, en la fragilidad en la que están montándose los nuevos partidos. Es decir, no tienen ningún expediente limpio. Sí. No han gobernado, con lo cual nadie se les puede achacar si lo saben hacer o no. Prometen, la gente se los cree, que es lo que pasó con Podemos. Y es lo que podría pasar con Ciudadanos. Si me permites, te cuento una anécdota que estábamos hablando fuera de micro. En Pájara, yo creo que no había una oposición que le haya dado tanta leña al Partido Socialista como le dimos el compañero Ramón Carmelo, Pedro Pérez y un servidor en la legislatura cuando estábamos con Coalición Canaria. Y luego, pues la división que hubo, tuvimos que entrar a gobernar con el PSOE, tuvimos la oportunidad de entrar a gobernar con el PSOE. Y yo, me parece que lo estoy viendo los compañeros de PSOE, que tenían toda la razón y nos dijeron, bueno, Ramón, tú que tanto sabías de esto en estos 4 años, tómalo. Tanto que has criticado. Tú que sabías Pedro Pérez tanto y tú que sabes Pedro Armas tanto. Y les di toda la razón. Es que tenemos que sacarlo sí o sí a los compañeros, porque teníamos que sacarlo porque teníamos otro punto de vista y yo no sé si lo sacamos o no, los vecinos son los que al final lo ven. Entonces, uno debe de llevar la bandera que cree que es capaz de sacar hacia adelante. Si no, tarde o temprano, esa bandera se te va a dar en la cabeza. Eso es lo por seguro. Pero para terminar, Juan Manuel, son partidos que han nacido un poco agarrándose al descontento que hay en sí, son partidos que no tienen, o sea, nadie puede decir, nadie puede achacar nada porque no han podido. No, es legítimo que en democracia nazcan movimientos políticos, pues porque la democracia se nutre de la participación política y que haya, pues en este caso, movimientos que se han articulado a través de, pues como Podemos o como Ciudadanos, que vienen, pues, según ellos, a regenerar la política. Y oye, y es muy loable y desde luego desde ese punto de vista, pero luego hay que demostrarlo, ¿no? Y evidentemente en el caso de Podemos, pues nos hemos encontrado con que fueron muy críticos con lo que ellos han denominado casta política. Y al final la obtención de un préstamo en estas condiciones es decirles bienvenidos a la casta. Para terminar, simplemente decir que uno tiene que ser en política y en tu vida día a día coherente y honesto con lo que dices cada día a tus vecinos y vecinas o a la ciudadanía en general. No puedes decir una cosa y decir la contraria. Y yo, en relación a lo que decía Pedro, y quiero ponerme de ejemplo, es decir,
Si yo he criticado, como he sido durante mucho tiempo, que la Coalición Canaria y PSOE en el Ayuntamiento de Túnez se subieron el sueldo, los concejales, cuando ahora ellos intentaron liberar a toda la oposición, yo rechacé ese dinero. ¿Por qué? Porque no sería coherente con lo que había dicho. O si yo he estado diciendo que somos la alternativa a coalición, cuando a mí en las elecciones pasadas, en 2015 me llamó coalición, no pactamos con coalición en Túnez, porque hemos dicho durante todo este tiempo queremos ser la alternativa a coalición. Oye, yo creo que uno en política, en tu vida, en el día a día, en tu trabajo, tienes que ser lo que dices que eres. En el día a día, efectivamente, sobre todo, ya no son políticas. No ser coherente, es verdad que uno puede cambiar de opinión, sí, eso sí, sí, pero la coherencia por encima de todo. Esther, Pedro y Juan Manuel, gracias, ha sido un placer. Les dejo ya con Rosy, que hoy viene a hablarnos de peluquería, de vestuario y demás de cara a las comuniones, a las bodas que ya están aquí. Y también esta tarde, Conscientis, un especial del festival dedicado a cuestiones alternativas, a comidas alternativas, a terapias alternativas que se celebró en la Gavia de los Hormigas. Y también hoy Saborea Fuerteventura. Tiene mucho que ver aquí en Tienda de Televisión. Mañana volvemos, que descanse. Gracias.